Buenas tardes, queridos hermanos y familia de IBR. Gracias que el Señor nos ha dado un día más y que aparentemente por fuera está el sol brillante y tenemos un día bellísimo delante de nosotros. Y gracias por tomar este tiempo de sintonizarnos con el propósito de seguir adelante con las clases que hemos diseñado de liderazgo, con el propósito de ayudarnos a que podamos servir al Señor en una forma más efectiva. La Biblia dice que el que desea obispado es algo bueno. En este caso, el que desea servir al Señor es algo bueno. Y ha sido mi experiencia que mientras más preparamos estamos, más efectivos podemos ser para el reino del Señor. La semana pasada fue nuestro primer encuentro en las cuestiones del tema del liderazgo. Y básicamente lo que traté de hacer la semana pasada fue de expresarle algunos de los detalles y principios que me han ayudado a mí en mi carrera de tantos años y que les sirva a ustedes también de consejos para esta importante etapa de su vida. Como cristianos tenemos responsabilidades, muchísimas, pero entre todas las responsabilidades que tenemos y todos los mandatos que el Señor nos ha dado a que nosotros le sirvamos y le sirvamos de corazón. Entonces, parte de la responsabilidad que Dios pone en nosotros es algún tipo de liderazgo. Yo tengo una persona muy querida mía que me decía, pastor, ¿por qué no le llamamos a los líderes siervos líderes? Y yo dije, bueno, pues suena bien, porque realmente como líderes debemos de ser siervos del Señor. Con esa mente y con esa actitud, pues podemos hacer un mejor trabajo de liderazgo. La primera pregunta que yo quiero compartir con ustedes es, ¿qué es liderazgo? Bueno, déjeme decirle que no hay una definición perfecta ni única, porque de acuerdo a los expertos, más de 850 definiciones se han escrito sobre el liderazgo. Y yo viendo muchos de los libros que yo he leído y que he comprado y que tengo en mi posesión, tengo como más de 10 o 12 libros que tienen que ver con el liderazgo. Pero digo esto para decir que hay mucho que decir sobre el liderazgo. No es solo un pedacito, no es solo una etapa, sino hay muchas cosas que nos va a decir y necesitamos saber acerca del liderazgo. Algunos dicen que el liderazgo es un proceso de persuasión que puede ayudar a los equipos y a los individuos para que alcancen sus metas y sus objetivos. Otros dicen que el liderazgo es un tipo de influencia porque de acuerdo a los estudios que se han hecho, tú y yo y todos tenemos algún nivel de influencia en los demás. Quizás la influencia no siempre es positiva, a veces es negativa, pero de que tenemos influencia, muchos de nosotros tenemos influencia. Pues qué mejor para nosotros como siervos del Señor que usemos esa influencia de la forma más positiva posible. También otros dicen que el liderazgo es una respuesta al llamamiento de Dios para lidiar a su pueblo. Si tú te fijas, muchas historias bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tienen que ver con que Dios ha escogido un caudillo, un siervo, para que sirva en aquellas cosas que son casi imposibles. Conozco un pastor, realmente es un pastor de aquí de Atlanta, de habla inglesa, que ha tenido un ministerio muy próspero, y una de las cosas que él siempre decía en las reuniones en las cuales yo tenía la oportunidad de participar, él decía que como líderes deberíamos atrevernos a hacer una obra más grande de la que nosotros podemos hacer, porque de esa manera, si logramos hacer esas cosas, Dios es el que recibe toda la gloria y toda la honra. Y verdaderamente este hombre pues ha hecho su iglesia, la cual él pastorea, ha tenido la oportunidad de desarrollar más de 25 o 30 iglesias en el área de Atlanta. También dicen algunos que el liderazgo es motivar a otros a encontrar y seguir los propósitos de Dios. Claro, estamos viendo todo esto desde el punto de vista cristiano, porque en el mundo secular hay líderes, en el mundo secular hay posiciones de liderazgo. Y también lo más importante para nosotros es que
nuestro modelo siempre va a ser el Señor Jesucristo. Él es el maestro por excelencia, el líder por excelencia, y toda su vida, la vida de Jesús ha sido un principio, un modelo perfecto para nosotros seguir al Señor. ¿Cuáles son algunas tareas que van con el liderazgo? Bueno, noten que dije algunas. ¿Por qué? Porque como dije al principio, es un sinnúmero de información, un sinnúmero de ideas, de posiciones que tienen que ver con cuando hablamos del liderazgo. Tiene que ver con la personalidad de la persona, con la educación de la persona y muchas otras cosas más. Pero algunas de las tareas principales es que el líder cristiano debe aprender a movilizar a la persona o las personas de donde ellos están hoy, llegar al lugar que Dios quiere que lleguemos. Dios tiene un plan con nosotros, con mi vida y con la vida de los demás. Nosotros siempre debemos ir moviéndonos hacia adelante. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Tenemos que seguir, es como un escalón, es como una escalera que vamos subiendo de gloria en gloria. También el líder cristiano debe sentirse responsable delante de Dios. A Dios es a quien le vamos a dar cuenta de las cosas que hacemos y de las cosas que no hacemos. Debemos no solo influenciar a los hermanos cristianos, los cuales siempre están a nuestro alrededor, sino también influenciar a aquellos que quizás no son cristianos, pero necesitan de nuestra influencia porque nosotros estamos representando al Señor Jesús, estamos representando su evangelio y estamos representando el deseo que Él tiene de que nadie se pierda. Hay que aprender como líderes cristianos a discernir la agenda del Señor. No es que me quiera usar de ejemplo, pero esto fue una experiencia muy interesante en mi vida. Cuando yo dejé mi carrera bancaria por muchos años para servir al Señor en tiempo completo, pues en la vida bancaria, en la vida de secular, teníamos agendas y teníamos cosas que hacer y todo bien preparado. Cuando yo empecé a trabajar en tiempo completo en la obra del Señor, pues yo pensé que más o menos era lo mismo, es hacer planes, trabajar y uno tras el otro, hacer una agenda, etc. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces, en el tiempo que yo estaba empezando mi carrera, pues yo hacía un boletín para la iglesia y ciertas cosas, y yo no sé si ustedes se acuerdan, la primera máquina de escribir que yo tuve fue una máquina IBM que me regalaron, que tenía una bolita. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa máquina de escribir que tenía una bolita que brincaba para acá y para allá. Cuando me regalaron esa maquinita, pues, es como si me hubieran regalado una computadora hoy en día. Entonces yo hacía muchos trabajos en esa máquina de escribir. Pero al punto que quiero llegar es que muchas veces yo llegaba temprano, me empezaba a preparar y de buenas a primeras venían las interrupciones. El teléfono, pastor, alguien tocaba en la oficina, pastor, y había muchas cosas que yo trataba de seguir mi agenda, pero siempre había una serie de interrupciones. Y a veces yo me sentía frustrado. Y me acuerdo una tarde sentado ahí en mi escritorio, como que el Señor me dijo, Tony, lo que pasa es que tú tienes tu agenda y Dios me dijo, y yo tengo la mía. Quiere decir que yo tenía que sincronizar mi agenda con la agenda de Dios. Entonces me di cuenta que algunas interrupciones que para mí eran interrupciones, realmente era parte del plan de Dios, porque siempre he dicho que lo más importante para Dios es la vida de las personas. ¿Qué pasa? Que a veces pasaban un día y 2 días y esa carta o ese boletín que yo empezaba el lunes todavía estaba ahí en la máquina sin adelantar. ¿Por qué? Porque tuve que encargarme de otras cosas. Entonces, para ayudarme a pensar diferente, verlo desde otro punto de vista, pues yo le dije al Señor, ok Señor, yo voy a hacer una agenda, pero Señor, tú interrumpe mi agenda cuando tú quieras. Yo voy a seguir tu agenda. Y descansé, tuve paz. Empezaba a hacer una cosa, si había interrupción, pues digo, bueno, Señor mandó a interrumpirme por esto y por aquello. Al punto que quiero llegar es que desde el punto de vista que empecé a ver las cosas, lo vi desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista mío. Y eso es muy importante cuando estamos tratando de servir al Señor. Jesús, dije que es nuestro modelo. Una de las cosas que me asombra al estudiar la vida de Jesús, todo lo que hizo Jesús para mí es asombroso. Jesús es
es un milagro súper. Es que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Imagínate que tú vivas una vida, Dios nos dio el alma, la voluntad, los sentimientos y las cosas, pero que tú no uses tu voluntad porque tú siempre quieres hacer la voluntad de Dios. Bueno, la vida de Jesús fue tan perfecta que todo lo que hacía Jesús estaba perfectamente dirigido por Dios el Padre. Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. En Gálatas 6:9, la Biblia nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Fíjense, no nos cansemos de hacer el bien. Desafortunadamente, como seres humanos, muchas veces nos cansamos. Yo conozco líderes que empiezan bien, que están muy entusiasmados, muy dedicados, pero cuando vienen las tormentas o vienen las cosas, pues ya a veces hasta se sienten tan cansados que no quieren seguir. No, dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este verso me dice a mí que hay una posibilidad de que desmayemos, pero el Señor dice: no desmayen. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer el bien, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo Dios traerá los frutos que son necesarios. Por tanto, dice el Señor en Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, fíjense, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay duda que el liderazgo cristiano es una carrera, es una jornada y todo tiene su tiempo. Otra de las cosas que pienso yo que debemos de prestar atención como líderes cristianos es aprender a manejar nuestras emociones. No hay duda de que nuestras emociones nos afectan. Los pensamientos nos afectan y las emociones nos afectan. Ahora, una de las cosas que nos afecta a nuestra vida es cómo manejamos las emociones. No hay nada malo en tener emociones. Dios diseñó las emociones expresan muchas cosas en nuestra vida. Pero si no tenemos cierto control de nuestras emociones, es posible que podamos cometer errores y no podemos dejar que las emociones cojan su camino y no tengamos la manera de controlar nuestras emociones. Entonces, hay cosas que a veces no nos salen bien. Eso es casi humano. ¿Cuántas veces planeamos algo y decimos esto es lo que va a pasar, 1, 2 y 3, y cuando llega el momento, el plan de 1, 2 y 3 no trabajó? Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos enojarnos, no podemos sacarnos de quicio, porque tenemos que aprender a lidiar con esas contrariedades y tenemos que aprender a ser flexibles suficiente y tener quizás un plan B cada vez que hagamos un plan. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas, pero lo importante es mantener las emociones niveladas. No es un cuadro muy lindo ver un líder que esté enojado, ya sea con su gente o ya sea con lo que está pasando. Una de las cosas que tenemos que cuidarnos como líderes es cuidarnos del enojo. La Biblia habla del enojo. La Biblia dice: no, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el enojo puede traer daño a nuestras vidas. En momentos de enojo decimos cosas que no realmente creemos que deben de decir y pasan cosas que no deben de pasar. Dice Proverbios 16:23 que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Fíjense qué interesante. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. De nuestros labios debe de salir gracia. De nuestros labios deben de salir palabras de vida, palabras positivas. Dice el Señor en Efesios 4, 22 y 23, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tú y yo tenemos la lucha diaria de luchar con ese viejo hombre. Muchas veces creemos que ya lo hemos enterrado y de buenas a primeras tenemos que lidiar con ese viejo hombre. Pero no podemos que eso nos saque de quicio. Dice aquí, despojaos. Deje esas cosas atrás. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre y renovándonos continuamente en el espíritu de nuestra mente. Eso lo encontramos en Efesios. Viendo la jornada del líder cristiano, vemos que existe un liderazgo, y una de las cosas que se vuelven desafíos en nuestra vida es que tenemos muchas veces opciones, y hay una opción natural y hay una opción espiritual. Cuando tú y yo estamos planeando las cosas del Señor, ya sea un evento, ya sea una predicación, ya sea lo que Dios ha puesto delante de nosotros, es que tenemos que darnos cuenta de que hay una forma correcta de hacer las cosas. Hay una forma que es carnal y hay una forma que es espiritual. Ejemplos. Muchas veces decimos, oye, ese es un buen líder, mira qué confianza tiene en sí mismo. Pero el espiritual dice, yo no confío tanto en mí, yo confío más en el Señor. Confianza en sí mismo hasta cierto punto es bueno, pero lo más importante es confianza en el Señor, que es la parte espiritual. Hay otra persona que dice, oye, ese hombre se lleva bien con la gente, conoce bien a la gente. Pero alguien dice, es bueno conocer a la gente, pero es más importante conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con Él. Aprendemos a hacer las cosas mejor cuando pasamos tiempo con el Señor. También hay alguien que dice, bueno, esa persona sabe hacer buenas decisiones, y eso es bueno, hacer decisiones es bueno y importante. Pero cuando tú y yo vamos a hacer decisiones, tenemos que pedirle al Señor su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Alguien me ayudó a mí un día a pensar, cuando estaba confrontando alguna decisión de ir a algún lugar o hacer algo, había varias preguntitas que me ayudaban a mí a discernir si la decisión que yo estaba haciendo era una buena decisión. Y una de las primeras preguntas es, ¿esta decisión pertenece al mundo, es cosa mundana? Esa es una. La otra es, ¿esta decisión que estoy haciendo puede glorificar a Dios? La otra es, ¿puede Dios bendecirlo? Estas cosas, estas preguntas nos dejan saber desde qué punto de vista estamos planificando y desde qué punto de vista estamos permitiendo que la gracia de Dios nos guíe. Otra persona dice, oye, este hombre es un gran hombre, mira, planea y crea métodos. Y alguien dice, eso es bueno, pero lo más importante es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque miren, déjenme decirles, Jesús fue el maestro por excelencia. Las cosas que hizo Jesús fueron hasta revolucionarias. ¿Por qué? Porque no lo hacía todo el mundo. Jesús hacía cosas diferentes, pero el resultado de todo lo que hizo Jesús siempre fue de bendición. Hay algunas personas que, como dice el dicho, ten cuidado que esa posición no se te vaya para la cabeza. Pero tú sabes que somos humanos, sin embargo, a alguna gente le pasaba eso, le gustaba mandar. Pero más importante que mandar es obedecer al Señor. Yo estuve parte de una escuela militar y pues a mí me encantaba mucho. Yo fui cabo, después sargento y muchas cosas, y llegué hasta ser capitán. Pero déjeme decirle algo, cuando los mejores capitanes, los mejores generales son aquellos que empezaron como cabos y como sargentos. ¿Por qué? Porque aprendieron no tanto a mandar, sino a dirigir y hacer las cosas bien. Porque no es solo mandar, es que también antes de mandar tenemos que ser obedientes. Hay gente que desafortunadamente son egoístas, nada más que piensan en sí mismos. Entonces Dios dice, si tú eres un líder cristiano, si tú tienes que aprender a amar a los demás antes que tú mismo. Muchas veces, si yo le hago preguntas a algún pastor, y yo he hecho encuestas y he conversado con pastores, muchas veces los pastores sacrifican su tiempo o sacrifican sus deseos con tal
de agradar y servir al hermano. Si no, pregúntale a cualquier pastor y te lo va a decir. Hay gente que son muy independientes. En mi país había un dicho que decía, no, eso es un cazasol, siempre quiere hacer las cosas él solo. O no, el siervo de Dios depende de Dios y mira las cualidades de los que están a su alrededor, con el propósito de ver la posibilidad de desarrollar a esa persona. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo, todo tiene que ver con quién fue nuestro modelo, a quién seguimos. Y gracias a Dios, en mi vida, que Dios siempre puso algunas personas delante de mí que fueron personas de mucha influencia positiva en mi vida. Otra de las cosas o las cualidades que un líder debe de practicar y debe de tener es iniciativa. ¿Qué es tener iniciativa? Bueno, dice que la definición de iniciativa es la cualidad en la persona para anticiparse a los demás, dialogando, actuando, tomando decisiones, fíjense, sin necesidad de recibir instrucciones para hacer. La palabra iniciativa es un derivado de un inicio. Tarde o temprano algo para que pase tiene que empezar. Yo no me acuerdo si lo usé la semana pasada o no en el ejemplo, pero hay personas que siempre tienen el deseo de hacer las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Ponga atención, el querer como el hacer su voluntad. Entonces, ha sido mi experiencia, y no estoy pensando en nadie en particular, que mucha gente quiere cosas, el querer, pero no tienen la paciencia de darle el tiempo a Dios, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Yo digo que entre el querer y el hacer hay un hueco, hay un barranco que tú tienes que aprender a brincar. ¿Por qué? Porque si te quedas la vida queriendo, nunca vas a hacer. Y para ser un buen líder, no solo tienes que querer, sino hacerlo. Tienes que tomar iniciativa. Alguien tiene que iniciar el proceso. Ahora, eso es lo que significa iniciativa. Ahora, ¿qué es una persona iniciativa? La persona iniciativa tiene la cualidad de poder iniciar alguna cuestión, algún proyecto, bien sea comenzar un proyecto o buscar soluciones a alguna problemática, especialmente sin esperar por los demás. Para eso tú tienes que empezar a caminar con el Señor y aprender a tratar de discernir la visión que Dios te ha puesto en tu corazón. Voy a dar un par de ejemplos de iniciativas de mi juventud cuando yo llegué a los Estados Unidos y estaba aprendiendo inglés y empecé en las escuelas públicas de aquí. Una de las cosas, una experiencia que fue muy revolucionaria para mí fue que yo estuve en la clase de artes industriales, donde se hacían proyectos de madera, etc. Y me acuerdo que una vez que llegamos a la clase, el profesor, yo no sabía, pero el profesor había puesto una escoba en medio de la entrada. Entonces la mayoría de los estudiantes venían y brincaban la escoba. Y yo tenía un papá que yo tenía que saber poner las cosas en su lugar todo el tiempo. Llego a la clase, veo la escoba en el piso, recojo la escoba, voy y la pongo en su lugar. Entonces el profesor me llama y me dice, tú fuiste el único estudiante que levantó la escoba y la puso en su lugar. Como hiciste eso, yo vi iniciativa en ti y voy a trabajar contigo. Y me dio la bendición de hacer proyectos especiales simplemente porque recogí la escoba. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de iniciativa que yo tuve en mi vida. Y en la vida tenemos muchísimas más. Ahora, el líder cristiano debe ser una persona, dije al principio, una persona de influencia. Ahora, todos tenemos influencia. Alguna de la influencia es negativa y alguna influencia es positiva. ¿Cuántos padres tú has oído decirle a un hijo o quizás te han dicho a ti, esa persona no es una buena influencia en tu vida? Porque los padres tienen discernimiento de nuestras amistades y nuestros amigos
y ellos saben que las influencias negativas van a afectar nuestra vida y ellos están tratando de evitar problemas. Existen en la vida del liderazgo cristiano varios niveles de influencia. Primero está el nivel de modelación, donde tú y yo modelamos lo que queremos que los demás aprendan a hacer. ¿De qué vale que nosotros le digamos a personas que hagan esto y hagan aquello si nosotros o no podemos o no lo hacemos? El líder correcto, el líder que está en las cosas al día, pues va a ser un modelo. Y las cosas, no solo va a hablar de las cosas, sino va a demostrar las cosas. Estoy hablando en términos generales. También el buen líder es un líder que motiva a los demás. Una de las cosas que ha sido mi experiencia es que no tienes que ser un niño y no tienes que ser un joven para no tener motivación. Yo conocí muchísimos adultos que no tenían motivación. Entonces no adelantaban, se estancaban y la motivación es algo muy interesante. Los psicólogos han tratado de entender, de educar, de influenciar a las personas para que aprendan a motivar. Pero déjeme decirles algo con todo respeto. La motivación nace en ti. La motivación nace en tu corazón. Si tú no quieres, si no puedes, no va a pasar nada. Pero cuando nos llenamos de motivación, es una cosa, eso es un tipo de combustible que nos llena a nosotros y nos permite hacer las cosas. Una de las cosas que tenemos que aprender los líderes es dar aliento los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos una vida negativa. Vivimos una vida donde oímos crítica, siempre hay algo que no podemos nunca hacerlos reír o nunca están felices porque están desmotivados o cosas así. Entonces nosotros que queremos motivarnos, pues siempre luchamos con eso. Alguien me dijo a mí, tenemos que aprender a motivar y hacer una influencia positiva, especialmente usando palabras de aliento. Se sugiere, déjame explicar esto un poquitico, se sugiere cuando los padres están disciplinando a sus hijos, que no le digan a sus hijos, oye, tú hiciste esto malísimo y bla, 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 y tú eres así y tú eres así. Y se sugiere que no le diga lo que tú eres, sino lo que hiciste o no hiciste y lo que puedes hacer mejor. Quiere decir que hicimos algo tonto, pero no nos hace tonto. Entonces vamos a trabajar con la acción y mejorar esa acción para que no nos confundan de que somos tontos o de que hicimos algo tonto. Puede ser algo positivo también. Okay, el líder efectivo, como dije ya, usa su influencia en forma positiva. El líder cristiano es respetuoso. El líder cristiano modela el respeto. ¿Por qué? Porque al tú respetar, desarrollas el respeto en los demás. El respeto nunca se debe de demandar. El respeto siempre se debe de modelar. Debemos de ser claros, transparentes y ser un ejemplo. Nosotros como cristianos debemos de aprender a lograr resultados. Debemos de aprender a relacionarnos con los demás en una forma efectiva. Debemos de reconocer que no todo el mundo es igual, que tenemos diferentes caracteres, temperamentos, personalidades, diferentes habilidades, talentos y limitaciones. No todos somos iguales, no todos hacemos lo mismo, no todos nos gusta lo mismo. Entonces, el líder cristiano tiene que ser una persona donde tiene que tener el discernimiento y la habilidad de poder lidiar con diferentes personas a diferentes niveles, con diferentes características. El líder cristiano debe ser un hombre de convicciones. Si esta Biblia que está aquí está llena de principios bíblicos, está llena de las palabras de Jesús, nosotros debemos de modelar este libro y debemos de tener convicciones. Convicciones, estoy convencido de que lo que dice este libro es verdad. Y nosotros debemos de no solo tener
pensamientos buenos, no solo tener buenas ideas, sino debemos tener convicciones que nos ayudan a alcanzar nuestras propias metas. Otra cosa que debemos de ser como líderes cristianos debe ser una persona consistente. Con mucho respeto, ¿cuántas personas viven una vida de yo-yo? ¿Sabes lo que es un yo-yo? Sube y baja, sube y baja. Entonces, hay líderes que se levantan muy bien, están muy motivados y están ahí arriba. Pero pasa algo y ¡pum!, van para abajo. Entonces, sin querer, su vida es un alto y bajo. Alto y bajo. Entonces, no le cuesta trabajo ser una persona consistente. Bueno, yo creo que como un buen líder es una persona consistente. No importa la situación que estemos pasando o estamos afrontando, el líder cristiano tiene convicción, está bien parado, está parado en la roca que es Cristo y sabemos en quién hemos creído. El líder cristiano conoce su responsabilidad y las cumple, porque triste es tener responsabilidad y no saberlas cumplir. También el líder cristiano debe ser una persona que está dispuesto a hacer la segunda milla. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar la segunda milla? Ve una segunda milla. Yo oí una ilustración que me ayudó muchísimo a entender lo que era la segunda milla. La segunda milla viene de los tiempos de Roma, donde un soldado tenía el derecho legal de pedirle a un ciudadano a que le ayudara a llevar sus cosas, vamos a suponer su escudo, su lanza, sus cosas, por una milla. Ahora, honestamente yo no sé cómo hacían eso, yo no sé si ellos contaban pasos o sabían por tiempo o qué, pero legalmente un soldado o un dignatario romano podía decirle a una persona, oye, ven conmigo y ayúdame en esto, y tenía por ley tenía que caminar la primera milla. Pero vamos a ver ahora un líder cristiano o un joven cristiano. Un joven cristiano pasa a un soldado y le dice a este joven, venga, por favor, lléveme mi escudo y mis cosas. Tú sabes que la ley demanda que tú me tienes que ayudar por una milla. Y el muchacho empieza con el soldado a caminar esa milla. Entonces, como le digo, yo no sé si ellos contaban los pasos o cómo llegaban a la realización de que ya caminó una milla. Pero cuando llega al final de la milla, ¿qué piensa el soldado? Bueno, llegó al final de la milla y ¿qué le va a decir al joven? Ok, gracias, devuélveme el escudo, devuélveme las cosas. ¿Y qué pasaría si este joven cristiano aprende a ir la segunda milla? Y le dice al soldado, ¿tú sabes qué? No te preocupes, yo voy contigo otra más. Ahora, fíjense la diferencia entre la primera milla y la segunda milla. La primera milla era ley. Durante la primera milla, quizás no conversaban mucho, quizás ni decían 3 o 4 palabras. Pero cuando llegó la segunda milla, porque la segunda milla representa la gracia, la primera es ley, la segunda es gracia. Entonces ya se relajan, ya no están presionados por la ley. Y entonces, ¿qué pasa en la segunda milla? Empiezan a conversar. No, mira, ¿de dónde eres, jovencito? No, yo soy de Galacia. ¿Y qué haces? No, yo estoy estudiando. Y empiezan a conversar. ¿Y cómo te llamas? ¿Y tienes familia? Y el muchacho le pregunta al soldado, ¿y cómo usted se llama? Y empiezan a hacer una conversación, un diálogo, y terminan la segunda milla. La primera milla era ley, la segunda milla era por gracia, y esa segunda milla es posible que terminaran de amigos y no era solo una situación legal. En mi trabajo y en muchos hombres de negocios, yo siempre les recomiendo, aprende a ir la segunda milla. La segunda milla es por gracia, la segunda milla es la que te va a traer la bendición. Entonces, tenemos que ser gente que tenemos que ser, hoy en día tenemos que tener flexibilidad, creatividad y saber cambiar. Ahora, no cambiar por cambiar, sino cambiar cuando sea necesario. Dicen algunos expertos que hay clases, iglesias, grupos que se cristalizan, quiere decir que no hay cambio, todos los días lo mismo, todo en el caso de una iglesia pasa lo mismo todo el tiempo, las mismas cosas, no hay casi vida porque se cristalizan. Una de las cosas que debemos ser abiertos es saber cambiar, pero no cambiar por cambiar,
sino cambiar con motivos positivos. El líder cristiano debe aprender a desarrollar a los demás, debemos aprender a multiplicarnos. Yo aprendí de alguien, alguien debe de aprender de ti. Debemos de amar a las personas y no a los programas y los procedimientos. Yo conozco personas que le ponen más atención y más presión al programa o al procedimiento que la vida de las personas. Yo voy a decirlo esto y recuerda que esto siempre ha sido una de mis convicciones, y es que para Cristo y para Dios la vida de las personas es lo más importante. Los programas nos ayudan a desarrollar las vidas de los cristianos. Los procedimientos son importantes, son necesarios, pero hay que reconocer que la persona es lo que más le preocupa al Señor. Un buen líder cristiano aprende a descubrir lo mejor en los demás, sabe lidiar con personas dificultosas, sabe lo que trae mejor resultado, sabe discernir el tiempo y el tiempo apropiado. Usted sabe que no es solo saber lo que hay que hacer, sino cuándo hacerlo. Siempre la Biblia nos dice que hay un tiempo apropiado. Muchas veces quizás nos adelantamos y a veces nos atrasamos. Por eso es que hay que pasar tiempo en oración con el Señor, especialmente si somos líderes y somos siervos del Señor, para saber cuál es el mejor momento apropiado. Bueno, tenemos que aprender a reconocer el potencial de los demás, rodearnos de personas positivas y saber decir que sí y saber decir que no. Eso es muy importante. Recuerden que nuestro modelo es Cristo. A mí me encanta leer los evangelios y me encanta ver lo que hizo Cristo, cómo vio Cristo, cómo pensó Cristo, cómo actuó Cristo delante de todas las cosas que le pasaron a su vida. Fíjense que Cristo nunca, como se dice así, perdió sus estribos o lo sacaron de quicio. Jesús siempre estuvo en control de su vida y en control de la situación a su alrededor. Ojalá que algunos de estos consejos les sirvan a usted tratar de empezar a desarrollar, a vivir su jornada cristiana, especialmente como un siervo líder. Es mi deseo y mi oración de que Dios le bendiga y le guarde. Es mi deseo que usted aprenda muchas de estas cosas, por eso le sugerí que buscaran un librito y un lápiz para aprender todas estas cosas, porque yo tuve que aprenderlas y ahora de más viejo se me olvidan las cosas, imagínense. Así que hay que aprender a hacer notas y a escribir y meditar en las cosas. Así pues, les deseo una gran semana. La semana que viene tendremos otra lección y con mucho respeto Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús.